Soy Mauricio Fernandini y estoy en RPP. RPP, la voz de todo el Perú. El exministro Walter Albán con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Albán? Bienvenido. Buenas noches, Jaime, gracias. Bueno, usted y otros 6 abogados firman esta demanda, esta queja al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, concretamente al director de ética, contra el premier Aníbal Torres por la destitución del procurador Soria, la destitución de la jefa del INPE y el direccionamiento ilegal de la publicidad estatal para favorecer intereses subalternos del partido de gobierno. Son los argumentos que están en este documento. ¿Qué podría pasar con el premier Torres en su carrera, en su profesión de abogado, con esta queja? Bueno, Jaime, lamentablemente estamos ante una figura que siempre apareció públicamente como alguien muy comprometido con la integridad y la ética. Había sido, además de decano del Colegio de Abogados, presidente de la Junta de Decanos de Abogados del Perú y, por supuesto, profesor universitario en una universidad tan prestigiada como la de San Marcos, ¿no? Bueno, es una pena que una persona que ha tenido esta trayectoria de alguna manera termine cerrando su trayectoria pública con los atropellos y la evidente violación de principios y reglas éticas. Para quienes somos profesores de ética, en este caso, en mi caso, en la Universidad Católica, es evidente que algo así no puede pasar impunemente, porque sería una pésima señal para los estudiantes o las estudiantes en Derecho que cuando hablamos de ética y hay personas que de alguna manera están representando a la profesión en la función tan importante que cumplen en este momento, estén transgrediendo de todas las formas imaginables lo que el Código de Ética señala y no se haga absolutamente nada. Nosotros creemos que el Colegio de Abogados de Lima, sobre todo, está atravesando por serísimos problemas, pero uno de los más graves es el hecho de que, conforme a la Constitución y a la ley, corresponde a los colegios profesionales, en este caso al Colegio de Abogados, sancionar disciplinariamente la conducta antiética. Y nos parece también en ese sentido que esto no es una denuncia contra el señor Torres por todo lo que ahí se fundamenta, que me parece no admite ninguna discusión. O sea, no está, son hechos muy sólidos. Nada. Muy sólidos. Exactamente, no estamos inventando nada. Todo está, para quien quiera informarse, muy claro. Pero entonces, de lo que se trata es que también el colegio profesional diga, bueno, ¿para qué estamos? ¿Cuál es el rol? Porque si esto está derivado precisamente del control disciplinario y el cumplimiento del Código de Ética, que desde el año 2012 rige para todos los colegios de abogados del Perú, ¿cómo entonces podría justificarse que se mantenga la obligatoriedad de ser miembro de la orden? Ahora, aquí dice el máximo rigor que prevé el Código. ¿Cuál sería la sanción o cuáles serían las sanciones al premier Torres, concretamente? Bueno, definitivamente el Código establece sanciones menores y más graves, ¿no? Desde una amonestación, multa, etcétera. Pero nosotros consideramos que en el caso del doctor Torres hay agravantes. Hay agravantes porque ya hemos señalado su trayectoria, ya hemos también establecido qué rol está cumpliendo en este momento: mentir al país, transgredir las normas abiertamente y seguir interpretando de manera arbitraria lo que es la función pública en este caso, ¿no? Las reglas que deben respetarse en la función pública, bueno, lo hace entonces merecedor de una sanción muy grave. Ahora, ¿cuáles son las más graves? Bueno, desde una eventual separación hasta por 5 años del Colegio de Abogados, con lo cual no podría ejercer una vez que deje ese cargo. Pero la otra, más grave aún, es la expulsión. No hemos querido decirle a las instancias que tienen que resolver este asunto cuál exactamente, pero estamos hablando de las más graves. Suspensión por 5... una amonestación. Sí, suspensión por 5 años o expulsión, digamos, del colegio de abogados. Expulsión. Ahora, así es. Eso sería, digamos, en lo que a su profesión de abogado se refiere, pero como implicancia política, ya que estamos hablando de la tan mentada idoneidad, ¿cuánto podría comprometer su cargo como presidente del Consejo de Ministros que el Colegio de Abogados eventualmente aplique estas sanciones?
Son muy graves. Bueno, hay casos en los cuales la situación todavía se hace más delicada. Por ejemplo, varios profesores de ética, el año 2018, presentamos una denuncia contra el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Claro. ¿No? Bueno, nos han citado este lunes a una audiencia para ver qué se hace en este caso, ¿no? O sea, como usted comprenderá, estamos hablando pues de varios años después, ¿no? Claro. Nos parece un poco extraño que se nos convoque en este momento cuando ya, digamos, las cosas están resueltas por otro lado. Entonces, por eso decía que esto también es un reto para el propio colegio, ¿no? Entiendo. Para que cumpla su labor, porque de otra manera no se justifica en absoluto que exista la obligación legal de estar agremiado, de estar afiliado al colegio. Es una respuesta muy sagaz la suya, porque lo que nos está diciendo es que el CAL pues no se va a meter con el Premier, en buena cuenta. ¿No? Podría ocurrir, o sea, le damos la oportunidad de que lo haga, ¿no? Y que lo haga bien, y con la suficiente celeridad como para que no tengamos que estar poniendo en discusión si todavía cabe tener o no vigente el proceso. Pero lo que sí hemos considerado, y en esto quiero ser bastante claro, por lo menos desde mi lado, es que antes de que el señor vaya al voto de investidura, queríamos dejar en claro de quién se trata, cuáles son los hechos que en este momento lo descalifican a él y en consecuencia a todo ese gabinete. Pero claro, ha ocurrido lo que políticamente ya sabemos todos. Ha habido en el Congreso una suerte de temor por aplicar lo que debería haber sido lo esperado para cualquier peruano y peruana que se respeta y que entiende que la ética no es un factor complementario, adicional, como se refería el ministro del Interior a la mujer el día de ayer. No, la ética es esencial. Y yo no puedo aceptar que el Congreso le haya dado el voto de confianza con un gabinete que está presidido, además de todos los otros casos que podrían mencionarse, pero presidido por una persona que ha transgredido éticamente todo lo que el Código de Ética dice respecto al buen comportamiento del abogado. Esto no tiene un afán, digamos, destructivo, sino más bien descriptivo. No es solo ético, si usted me permite, porque si hablamos de la destitución del procurador Soria, eso va contra el propio marco normativo de quien tenía funciones de procurador. Esa argumentación de retirarle la confianza no existe en las causales de destitución del procurador. Entonces eso ya es ilegal, no solo es antiético. Totalmente ilegal, o sea, transgredir la norma tan abiertamente y en ese momento en su calidad de asesor, ¿no?, en derecho de todo el gobierno, porque era ministro de Justicia. O sea, transgredirla de esa forma tan grosera ya habla de una persona que no tiene escrúpulos. Y eso nos parece gravísimo. Lo otro que también es ilegal es querer direccionar la publicidad estatal, ¿no?, para favorecer intereses del partido y además porque cierto grupo periodístico no le parece, no le gusta, le parece su enemigo. Él cree eso, dice no, a ese grupo no le des nada. Dale a los otros y repártelo así, así. Eso va contra la ley de la publicidad estatal. Entonces, segunda causal ilegal. Va contra la Constitución cuando habla del derecho a libertad de expresión y el hecho que tenemos los ciudadanos o ciudadanas de recibir información objetiva e imparcial. Claro. Definitivamente. Pero claro, en ese caso tenemos la palabra de la señora Pinto, ¿no es cierto?, con lo que él dice que no, que él jamás quiso. Bueno, ahí tendría que probarse. Pero en el caso anterior del ex procurador Soria en este momento, no cabe nada que discutir. Claro. Nada que discutir. Porque cualquiera que examine la norma se da cuenta que ha hecho algo, una barbaridad. ¿Con qué cara se puede presentar esa señora a enseñar otra vez en una facultad de Derecho, por Dios? O sea, yo creo que aquí la sanción ética termina siendo incluso más fuerte que las sanciones de otro tipo que tendrían que ser implementadas o aplicadas también en su momento y que son complementarias. ¿Por qué? Porque lo que dice expresamente, no solo las reglas de ética de los colegios de abogados del Perú, sino también lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es que estas sanciones son cuerda separada, no son excluyentes respecto de eventuales delitos, eventuales sanciones administrativas. No, la disciplinaria por razones éticas se aplica siempre. Claro. Siempre, no puede dejar de aplicarse. Oiga, pero lamentablemente pues lo que está
estamos atestiguando, sobre todo en estos últimos días, es que la oposición al gobierno no necesariamente da la talla o no tiene los argumentos como para, ¿no?, poder hacer el contrapeso político que una situación como esta lo demanda. Le digo porque este solo hecho de la destitución del procurador Soria bien podría ser una censura al señor Torres, ¿no? Y sería una sanción política ejemplar. Pero la oposición, ahí hay un dato suelto por si acaso, señores de la oposición. Bueno, ¿no? Jaime, le dije antes, o sea, a mí me ha dejado perplejo ver lo que ya muchos habían pronosticado, que sin mayor dificultad dentro del Congreso han estado incluso calculando si tenían los votos suficientes para que pudiera otorgársele el voto de investidura, ¿no?, el respaldo a este gabinete, y de acuerdo a eso medir si podían votar en blanco, podían votar en contra, ¿no? Es decir, como diciendo, no, de ninguna manera le vamos a quitar el voto de confianza, ¿no? Por Dios, qué vergüenza. Pero en fin, no todos son abogados ahí y por tanto no podíamos hacer una denuncia contra el Congreso en su conjunto. Bueno, además no todos han actuado de la misma manera. Sí, pero ha sido... creo que ese hecho hay que destacarlo, ¿no? Claro, sí ha sido importante poder escuchar las argumentaciones a mucho mayor detalle. Ayer dimos cuenta, leímos esta queja, pero ha sido un gusto tenerlo, doctor Albán. Gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Gracias, Jaime. Hasta la próxima. Adiós. Ha sido el exministro Walter Albán. Esta es una denuncia, una queja, denuncia de parte, firmada por el exministro Albán, por Iván Meini, por José Ugaz, por Luis Vargas Valdivia, todos ellos ex procuradores, Joel Segura también, Antonio Maldonado también ha sido procurador y el profesor Fernando del Mastro, contra Aníbal Torres, ¿no? Y lo que piden es que lo sancionen. Y la sanción podría ser, ya nos dijo el exministro Albán, la suspensión en el ejercicio de sus funciones hasta por 5 años o la expulsión. Es un hecho muy grave, independientemente de las ilegalidades, las tropelías que se habrían cometido en los fundamentos de esta queja. Repito, la destitución del procurador Soria, 1, la destitución de la jefa del INPE, 2, y direccionar ilegalmente la publicidad estatal. Vamos a hacer la pausa a esta hora en el programa y vamos a regresar con el periodista Nick Negrini, fundador de Sports Pulso y Pulso Sports Perú. Él es peruano, radica en los Estados Unidos y tiene muy buenos datos, oportunos datos, del jugador Andy Polo. Nosotros nos hemos referido a él y lo desafortunado, lo desacertado que ha sido que Universitario de Deportes lo pretenda fichar, ¿no? Y no es un secreto que quien les habla es hincha de Universitario de Deportes. Entonces, como hincha, exigimos más respeto con el fútbol. Con el fútbol. Y sobre todo, comenzando con la señora. Acá tengo la queja. No es tan exacto que todos los casos del señor Polo estén archivados. Ya va usted a ver, porque nada está dicho. Después de 8 meses practicando con Open English, ya alcancé el nivel C1. La primera vez que